Esperanza limpió oficinas 15 años siendo invisible, hasta que 3 millonarios desesperados necesitaron traducir un documento que valía $500 millones. Se burlaron cuando ella ofreció ayuda. Si lo logras, te damos nuestros salarios. No sabían que cambiaría sus vidas para siempre. Esperanza Morales había aprendido a ser invisible mucho antes de cumplir los 35 años. Pero había vivido más vida en esas 3 décadas que muchas personas en toda una existencia. La muerte de su esposo, cuando ella tenía apenas 23 años, la había obligado a crecer de una forma que nunca debería haber sido necesaria, a convertirse en madre y padre para Andrés, en cuidadora de su madre enferma, en el pilar silencioso que sostenía a toda su familia. Durante las últimas 2 décadas, había perfeccionado el arte de limpiar oficinas sin ser vista, de pasar entre escritorios como una sombra, de existir en los espacios de otras personas sin dejar rastro de su presencia. Era un talento que había desarrollado por necesidad, no por elección. Porque cuando eres una madre viuda de 23 años con un hijo pequeño y una madre que comienza a enfermar, aprendes rápidamente que tu propia existencia debe volverse secundaria. Esa mañana había comenzado como todas las demás en los últimos 15 años. A las 5 de la madrugada, el despertador la había sacado de un sueño inquieto en el pequeño departamento de 2 cuartos que compartía con su madre y su hijo Andrés. Mientras preparaba café con agua caliente y el mismo sobre de café instantáneo que habían estado usando durante 3 días, había mirado a través de la ventana hacia el amanecer gris sobre los techos de lámina de su colonia. En esos momentos silenciosos, antes de que el mundo despertara, a veces se permitía recordar a la joven de 23 años que había sido. Una mujer con sueños propios, con planes que iban más allá de la supervivencia diaria. Pero esa mujer había muerto el mismo día que su esposo, sepultada bajo el peso de las responsabilidades que nunca había elegido, pero que había abrazado con una determinación que la sorprendía incluso a ella misma. «Mamá», le había dicho Andrés, su hijo de 17 años, mientras ella le servía un plato de frijoles refritos del día anterior. «¿Crees que algún día vamos a tener una casa con más de un baño?». La pregunta la había golpeado más fuerte de lo que debería. No porque fuera irrazonable, era una pregunta simple de un joven que había pasado toda su vida compartiendo un baño con su madre y abuela, sino porque representaba todos los sueños que había tenido que posponer, todas las promesas que se había hecho a sí misma cuando era más joven y que ahora, a los 35 años, parecían más lejanas que nunca. «Algún día, mijo», había murmurado, aunque ambos sabían que con su salario de 6,000 pesos mensuales, algún día podría ser nunca. Andrés había estado ahorrando cada peso de su trabajo de medio tiempo en un supermercado, soñando con estudiar ingeniería. Era un sueño que Esperanza había tenido una vez para sí misma, antes de que la vida le enseñara que los sueños son lujos que las madres solteras no pueden permitirse. Pero cada mes, cuando llegaban las cuentas médicas de su abuela, esos ahorros de Andrés desaparecían como agua entre los dedos y Esperanza veía en los ojos de su hijo la misma resignación que había aprendido a cargar en los suyos propios. «Mamá», había añadido Andrés mientras se preparaba para irse a trabajar. «La abuela Carmen tosió mucho anoche. ¿Ya tienes fecha para llevarla al doctor?». Esperanza había sentido el peso familiar del mundo sobre sus hombros. «Mañana, mijo, mañana tenemos cita». Pero sabía, como Andrés sabía, que mañana era solo otra forma de decir cuando tengamos dinero para el taxi al hospital público. Esa tarde de martes, mientras empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 42 del edificio más exclusivo de la ciudad,
Sus pensamientos estaban divididos entre la oficina que tenía que limpiar y el hospital público donde su madre de 65 años esperaba una respuesta que Esperanza sabía que no podía darle. «Mija», le había dicho doña Carmen esa mañana, con esa voz débil que había desarrollado desde que le diagnosticaron el problema del corazón. «No te preocupes por el dinero, ya he vivido suficiente». Pero Esperanza se preocupaba. Se preocupaba porque 200,000 pesos para la cirugía era una cantidad que jamás había visto junta en su vida. Se preocupaba porque trabajando como empleada de limpieza, ganando 6,000 pesos al mes, necesitaría casi 3 años para reunir esa cantidad, sin gastar un solo peso en comida, renta o cualquier otra cosa. Se preocupaba porque su madre no tenía 3 años. Tenía, según el doctor, quizás 2 meses si no se operaba. Esperanza se detuvo frente a la puerta de cristal de la oficina principal, donde normalmente trabajaba los martes por la tarde. Era su rutina desde hacía 15 años. Llegar a las 6, cuando todos los ejecutivos ya se habían ido, limpiar en silencio y marcharse a las 10 de la noche para tomar 2 camiones que la llevaran de vuelta a su casa en la periferia de la ciudad. Pero esa tarde las luces seguían encendidas. A través del cristal podía ver a 3 hombres alrededor de la mesa de juntas. Los conocía bien, aunque ellos probablemente no sabían su nombre a pesar de llevar años limpiando sus oficinas. Roberto Vázquez, el director general, un hombre de 55 años que siempre llevaba trajes impecables y nunca dejaba de hablar por teléfono. Miguel Sandoval, el vicepresidente, más joven, con esa arrogancia tranquila que solo viene con dinero heredado. Y Carlos Mendoza, el director financiero, meticuloso hasta el punto de contar las hojas de papel en su escritorio. Lo extraño no era que estuvieran ahí a esas horas. Lo extraño era que se veían derrotados. Esperanza había visto esa expresión antes. La había visto en su propio espejo durante los meses después de que su esposo muriera en el accidente, dejándola sola con un hijo de 5 años y deudas que parecían montañas imposibles de escalar. La había visto en los rostros de otras mujeres, en la sala de espera del hospital público, cuando les daban noticias que no podían permitirse enfrentar. Era la expresión de personas que se habían quedado sin opciones. Tocó suavemente la puerta, como había aprendido a hacer, para no sobresaltar a los ejecutivos cuando trabajaban tarde. Sí, la voz de Roberto sonó cansada, muy diferente al tono autoritario que usaba normalmente. «Buenas tardes, señor Vázquez. Vengo a limpiar la oficina. Si prefieren, puedo regresar más tarde». Roberto levantó la vista por primera vez en los 15 años que Esperanza llevaba trabajando ahí. Realmente la miró como si acabara de darse cuenta de que era una persona real y no solo parte del mobiliario. «No, pasa. Ya terminamos por hoy». Pero no se movieron de la mesa. Los 3 hombres siguieron sentados, mirando los papeles esparcidos frente a ellos como si fueran jeroglíficos imposibles de descifrar. Esperanza comenzó su rutina con la eficiencia silenciosa que había desarrollado durante años. Vaciar los botes de basura, limpiar las superficies, ordenar lo que estuviera fuera de lugar. Pero no pudo evitar notar la tensión en la habitación, el aire pesado de frustración que parecía emanar de los 3 hombres. 15 años, murmuró Carlos de repente, más para sí mismo que para los demás. 15 años construyendo esta empresa y todo se va a la basura por un maldito documento que no podemos leer. «No digas eso», Miguel respondió, pero su voz carecía de convicción. «Todavía tenemos hasta mañana en la mañana». «¿Para qué?». Roberto se pasó las manos por el cabello, desarreglando el peinado perfecto que siempre mantenía. «Hemos contactado a todos los traductores de la ciudad. Nadie puede ayudarnos». Esperanza siguió limpiando, pero sus oídos estaban atentos. En 15 años de ser invisible, había aprendido que la gente hablaba de cosas importantes cuando creían que no había nadie escuchando. «¿Cuánto dijeron que vale el contrato?».
Carlos preguntó, aunque claramente ya sabía la respuesta. 50 millones de dólares. Miguel respondió, la oportunidad más grande en la historia de la empresa. Oh, y todo depende de entender un documento en un idioma que nadie en esta ciudad parece conocer, Roberto añadió con amargura. Esperanza se acercó a la mesa para limpiar una mancha de café que había en la superficie de cristal, y por primera vez vio claramente el documento que tenían en el centro. Era un papel amarillento, obviamente antiguo, cubierto de una escritura elegante que le hizo detener el movimiento de su mano sobre la mesa. No podía ser. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras miraba los caracteres familiares, las letras que no había visto en más de 30 años, pero que reconocía como si hubiera sido ayer, que su abuela se las había enseñado. Esperanza Dragam, solía decirle su abuela Catalin, mientras le enseñaba a leer los documentos viejos que guardaba en una caja de zapatos debajo de su cama. Esta es la escritura de nuestra gente, los documentos importantes, los contratos, las cartas oficiales, todo se escribía así en la vieja Hungría. Su abuela había llegado a México en 1956, después de la Revolución Húngara, con nada más que la ropa que llevaba puesta y esa caja de documentos que protegía como si fueran tesoros. Y en cierta forma lo eran. Eran la única conexión que le quedaba con la vida que había dejado atrás. Durante los años que vivieron juntas, antes de que Catalin muriera cuando Esperanza tenía 15 años, las tardes se llenaban de lecciones que entonces parecían irrelevantes. Su abuela la sentaba en la mesa de la cocina, extendía cuidadosamente los documentos amarillentos y con una paciencia infinita le enseñaba a descifrar cada letra. «Mira, Esperanza», le decía mientras trazaba cada carácter con su dedo arrugado. «Este documento habla de tierras que mi familia perdió en la guerra. Esta carta es de mi hermano, que murió defendiendo Budapest. Este contrato...» Hacía una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas que nunca derramaba. «Este contrato era para la casa donde iba a criarlos a todos ustedes, si no hubiera tenido que huir». «¿Por qué tengo que aprender esto, abuela?», le había preguntado Esperanza cuando tenía 8 años, frustrada por la dificultad de la escritura antigua. «Estamos en México. Nadie habla húngaro aquí». Catalina había tomado las manos pequeñas de su nieta entre las suyas, manos que olían a canela y a los cigarrillos baratos que fumaba cuando creía que nadie la veía. «¿Qué besem, mi amor?», le había dicho con esa mezcla de húngaro y español que usaba cuando quería que Esperanza entendiera algo importante. «En la vida, las cosas más valiosas son las que otros no pueden ver. Tu papá morirá muy joven. Tu mamá trabajará desde que sale el sol hasta que se oculta y tú tendrás que ser más fuerte de lo que cualquier niña debería ser. Pero tendrás algo que nadie puede quitarte». «¿Qué tendré?» «Tendrás la memoria de tu gente, tendrás la capacidad de leer las palabras que otros han olvidado. Y algún día, cuando sientas que el mundo te ha olvidado por completo, eso va a ser exactamente lo que alguien necesite. Y ese día, nieta mía, recordarás que vienes de una línea de mujeres que sobrevivieron guerras, que cruzaron océanos, que nunca se rindieron sin importar qué tan oscura fuera la noche». Esperanza había pensado que su abuela estaba siendo dramática. ¿Cuándo iba a necesitar leer húngaro antiguo, una niña pobre en la Ciudad de México? Pero ahora, a los 35 años, después de haber perdido tanto y de haber luchado tanto, comenzaba a entender que las abuelas no hablan del presente, hablan del futuro que sus ojos, cansados, ya pueden ver. Esperanza había pensado que su abuela estaba siendo dramática. ¿Cuándo iba a necesitar leer húngaro antiguo una niña pobre en la Ciudad de México? Pero las abuelas, descubrió esa tarde, a veces pueden ver el futuro. «Perdón», dijo tan suavemente que casi no se escuchó. Los 3 hombres la miraron como si hubieran olvidado que estaba ahí. «¿Disculpa?», Roberto preguntó. «Perdón, señores, es que... ¿puedo ver el documento?».
El silencio que siguió fue tan denso que Esperanza sintió como si el aire hubiera dejado de moverse en la habitación. ¿Perdón? Miguel parpadeó como si no hubiera entendido la pregunta. El documento. Creo que sé qué idioma es. Carlos se rió, pero no era una risa cruel. Era la risa de alguien tan exhausto que todo le parecía absurdo. ¿En serio? 3 traductores profesionales, 2 universidades y hasta la embajada húngara nos dijeron que no podían ayudarnos. Pero tú... Se detuvo de repente. Espera, ¿dijiste embajada húngara? Sí, Roberto asintió. Dijeron que es húngaro, pero una variante tan antigua que no tienen especialistas disponibles. Es húngaro, Esperanza dijo, con más confianza de la que había sentido en años. Húngaro clásico del siglo XIX. Los 3 hombres la miraron fijamente. ¿Cómo puedes saber eso? Miguel preguntó, y por primera vez en 15 años le estaba hablando a Esperanza como si fuera una persona capaz de tener conocimientos. Mi abuela era húngara, respondió simplemente. Me enseñó a leer la escritura antigua cuando era niña. Roberto se levantó lentamente de su silla. ¿Estás diciendo que puedes traducir esto? Creo que sí. ¿Crees? Esperanza miró nuevamente el documento, leyendo mentalmente las primeras líneas. Era un contrato, eso era claro. Un contrato muy formal, muy oficial. No creo, sé que puedo. Carlos y Miguel se miraron entre ellos, luego miraron a Roberto, luego de vuelta a Esperanza. ¿Sabes lo que significaría esto? Roberto preguntó, y había algo en su voz que Esperanza nunca había escuchado antes. ¿Esperanza? ¿Vulnerabilidad? Significaría que pueden cerrar su contrato. Esperanza respondió. No, significaría mucho más que eso. Miguel dijo, levantándose también. Significaría que una mujer que... Se detuvo, como si se diera cuenta de que estaba a punto de decir algo ofensivo. Que una mujer que limpia oficinas. Esperanza completó por él, sin resentimiento en la voz. Era un hecho, no un insulto. Sí, lo sé. No queríamos decir. No se preocupen. Esperanza sonrió genuinamente por primera vez en meses. Entiendo lo extraño que debe parecer. Roberto se acercó a ella, cargando el documento con ambas manos como si fuera una reliquia sagrada. Si realmente puedes hacer esto, si realmente puedes salvar nuestro negocio, ¿qué quieres a cambio? Esperanza pensó en su madre en el hospital, en los 200,000 pesos que necesitaba, en los años que le tomaría reunir esa cantidad. ¿Cuánto ganan ustedes al mes?, preguntó. Los 3 hombres parpadearon, claramente no esperando esa pregunta. ¿Por qué?, Carlos preguntó. Solo curiosidad, Esperanza respondió. Si van a cerrar un contrato de $50 millones, imagino que ganan bien. 150,000 pesos, Miguel respondió automáticamente. 180,000, añadió Carlos. 200,000, Roberto completó. 530,000 pesos entre los 3. Más de 2 veces lo que necesitaba para la cirugía de su madre. Si traduzco este documento, Esperanza dijo lentamente, y ustedes cierran su contrato gracias a eso, ¿me darían el equivalente a sus salarios mensuales? Los 3. Los hombres se miraron entre ellos. Luego Roberto sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Esperanza le había visto en 15 años. Señora, perdón, ¿cuál es su nombre completo? Esperanza Morales. Señora Morales, si usted puede traducir este documento y salvar el contrato más importante en la historia de nuestra empresa, no solo le daremos nuestros salarios mensuales, le daremos eso y mucho más. Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos. No de tristeza, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Posibilidad. ¿Puedo verlo? Extendió la mano hacia el documento. Roberto se lo entregó con cuidado, como si le estuviera confiando su vida, y en cierta forma lo estaba haciendo. Las manos de Esperanza temblaron ligeramente cuando tomó el documento. No era nerviosismo, era la emoción de tocar algo que conectaba su presente con los recuerdos más preciados de su infancia. El papel tenía esa textura particular que solo los documentos antiguos poseen, suave pero resistente,
como si hubiera absorbido la importancia de las palabras que contenía. Se sentó en la silla que Roberto le había acercado, algo que nunca había sucedido en 15 años de trabajar en esa oficina. Por primera vez, no estaba de pie mientras los ejecutivos se sentaban. Era un pequeño gesto, pero para Esperanza significaba el mundo. Los tres hombres se acomodaron alrededor de ella, ya no con la superioridad arrogante de antes, sino con la expectación ansiosa de quienes han depositado su última esperanza en algo inesperado. Era extraño cómo una crisis podía cambiar la dinámica de poder tan rápidamente. «Tómese el tiempo que necesite», dijo Roberto, y Esperanza notó que por primera vez le hablaba de usted. Después de 15 años de ser tratada como parte del mobiliario, ese simple cambio en el trato la conmovió más de lo que debería. Esperanza ajustó sus lentes de farmacia y comenzó a leer. Las primeras líneas aparecieron claras en su mente, como si su abuela estuviera sentada a su lado, susurrándole las traducciones al oído. Era increíble cómo la memoria podía preservar algo durante 30 años, esperando pacientemente el momento exacto en que sería necesario. «Sersodes ammagiar kiralji bancas es», murmuró, leyendo en voz baja las primeras palabras. «¿Puede traducir eso?», Miguel preguntó, inclinándose hacia adelante. «Es un contrato», Esperanza respondió, su voz ganando confianza con cada palabra. «Un contrato entre el Banco Real Húngaro y...». Hizo una pausa, asegurándose de entender correctamente la siguiente parte. «Y la Compañía de Desarrollo Internacional de Budapest». Carlos se enderezó en su silla. «¿Banco Real Húngaro? ¿Esto es de cuándo?». Esperanza siguió leyendo. «Según la fecha, 1887». 1887, Roberto repitió, como si estuviera procesando la información. ¿Pero qué tiene que ver un contrato de 1887 con nuestros inversionistas japoneses? «Déjeme leer más», Esperanza pidió, y se sumergió nuevamente en el texto. Mientras leía, los recuerdos de su abuela se hicieron más vívidos. Podía casi escuchar la voz de Katalin explicándole la estructura de los contratos formales húngaros, cómo cada cláusula tenía un peso específico, cómo cada palabra había sido elegida cuidadosamente por abogados que entendían que estos documentos determinarían el destino de familias enteras. «Mi abuela me contó una vez», Esperanza dijo sin levantar la vista del documento, «que después de la guerra muchos documentos importantes se perdieron. Bancos que cerraron, familias que huyeron, contratos que nunca se completaron». «¿Qué tipo de contratos?», Miguel preguntó. «Contratos de tierras, principalmente. Derechos de propiedad, concesiones mineras». Esperanza levantó la vista. «Documentos que establecían quién tenía derecho a qué». El silencio en la habitación se volvió denso mientras los tres hombres procesaban las implicaciones de lo que estaba diciendo. «Siga leyendo, por favor», Roberto pidió, y había una urgencia en su voz que no había estado ahí antes. Esperanza continuó. La segunda página del documento era más compleja, llena de términos legales que requerían toda su concentración. Su abuela había sido meticulosa al enseñarle no solo el idioma, sino también el contexto histórico de cada tipo de documento. «Esta sección habla de derechos de desarrollo», tradujo lentamente. «Específicamente, derechos para desarrollar una área de...». «Esperen, esta parte es complicada». Frunció el ceño, concentrándose en una frase particularmente difícil. «¿Qué dice?», Carlos preguntó, la impaciencia filtrando en su voz. «Habla de una concesión para desarrollar tierras en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro. Pero aquí está lo interesante». Esperanza levantó la vista. «Menciona específicamente que estos derechos se transfieren a los herederos legales, incluso si el territorio cambia de soberanía política». Roberto se puso de pie abruptamente. «¿Está diciendo que este documento establece derechos hereditarios de desarrollo de tierras?». «Eso parece». Esperanza volvió al documento. «Pero hay algo más. Este contrato nunca fue completado. Miren aquí».
señaló una sección cerca del final. Faltan las firmas finales. El documento está, ¿cómo decirlo?, suspendido. Miguel se acercó más. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que los derechos establecidos en este contrato nunca fueron oficialmente transferidos. Técnicamente, todavía pertenecen a... Esperanza siguió leyendo. A la Compañía de Desarrollo Internacional de Budapest. ¿Y qué pasó con esa compañía?, Carlos preguntó. Esperanza sonrió tristemente. Mi abuela me contó historias sobre esto. Muchas empresas húngaras fueron disueltas durante las guerras, pero sus activos legales nunca fueron oficialmente transferidos a otros. Simplemente quedaron en el limbo. Roberto comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Está diciéndonos que este documento establece derechos de desarrollo sobre tierras que podrían seguir siendo válidos? No solo eso. Esperanza continuó leyendo la tercera página. Dice específicamente que estos derechos pueden ser reclamados por cualquier entidad que presente documentación legal adecuada y complete las formalidades que quedaron pendientes en el contrato original. El aire en la habitación pareció electrizarse. Los tres hombres se miraron entre ellos con una comprensión que crecía rápidamente. ¿Las tierras mencionadas en el documento?, Miguel preguntó. ¿Especifica qué tierras son? Esperanza leyó cuidadosamente. Sí, dice, las tierras costeras al este del puerto de... Esto es difícil de pronunciar. Fiume, que creo que ahora se llama Rijeka. Carlos se sentó pesadamente. Rijeka está en Croacia. Sí, Esperanza asintió. Según esto, el contrato establecía derechos de desarrollo para aproximadamente... Hizo una pausa para asegurarse de la traducción. 500 hectáreas de tierra costera en lo que ahora es la costa croata. Dios mío, Roberto murmuró. ¿Sabe lo que vale una hectárea de tierra costera en Croacia actualmente? ¿Y nuestros inversionistas japoneses?, Miguel preguntó, aunque parecía que ya sabía la respuesta. Están interesados en desarrollar un complejo turístico en la costa adriática. Carlos completó. Han estado buscando durante meses el terreno perfecto, pero todos los buenos sitios ya están desarrollados o son prohibitivamente caros. Esperanza siguió leyendo, fascinada no solo por el contenido, sino por la elegancia de la escritura húngara antigua. Era como si cada palabra hubiera sido cincelada en el papel con un propósito específico. Hay más, dijo. La última sección establece que si estos derechos son reclamados y validados por las autoridades apropiadas, el reclamante no solo obtiene los derechos de desarrollo, sino también... Se detuvo, releyendo la sección para asegurarse de que entendía correctamente. ¿Qué más?, Roberto preguntó. También obtiene derechos retroactivos sobre cualquier desarrollo que ya haya ocurrido en esas tierras sin autorización legal adecuada. El silencio que siguió fue absoluto. Está diciendo, Carlos habló lentamente, que si validamos este documento, no solo obtendríamos derechos para desarrollar esas tierras, sino que también podríamos reclamar compensación por cualquier desarrollo que ya exista allí. Eso es exactamente lo que dice, Esperanza confirmó. Roberto se dejó caer en su silla. ¿Tiene idea de cuántos hoteles, resorts y desarrollos comerciales hay en esa área de la costa croata? Y todos construidos sin conocimiento de este contrato original, Miguel añadió, su voz apenas un susurro. Esperanza dobló cuidadosamente el documento y se lo devolvió a Roberto. Eso es lo que dice. Por supuesto, yo solo soy la traductora. Ustedes tendrían que verificar la validez legal de todo esto con abogados especializados en derecho internacional. Roberto tomó el documento como si fuera el objeto más valioso del mundo. Señora Morales, ¿se da cuenta de lo que acaba de hacer? ¿Traducir un documento? Esperanza respondió modestamente. No. Miguel se puso de pie. Acaba de convertir un contrato de $50 millones en una oportunidad que podría valer 10 veces esa cantidad. O más.
Carlos añadió. Mucho más. Esperanza sintió una calidez extraña extendiéndose por su pecho. No era solo por el dinero que esto podría significar para la cirugía de su madre, aunque eso era importante. Era algo más profundo. Por primera vez en su vida adulta, se sintió verdaderamente valiosa, no por su capacidad de limpiar oficinas o de ser invisible, sino por algo que era únicamente suya, algo que nadie más en esa ciudad podía hacer. Mi abuela tenía razón, murmuró, más para sí misma que para los demás. ¿Qué dijo su abuela? Roberto preguntó gentilmente. Que nunca sabes cuándo vas a necesitar algo que crees que no sirve. Esperanza sonrió. Y fue la primera sonrisa verdaderamente feliz que había tenido en meses. Que las habilidades que aprendes en la niñez a veces regresan cuando más las necesitas. Miguel se acercó a ella. Señora Morales, necesitamos hablar sobre su futuro en esta empresa. ¿Mi futuro? Ya no puede seguir trabajando como empleada de limpieza, Carlos dijo firmemente. No después de esto. ¿Qué quieren decir? Roberto se acercó y, para sorpresa de Esperanza, le extendió la mano para ayudarla a levantarse de la silla. Queremos decir que acabamos de darnos cuenta de que hemos tenido una consultora de idiomas experta trabajando en nuestro edificio durante 15 años y fuimos demasiado ciegos para verlo. Pero yo no soy consultora. Ahora sí, Miguel interrumpió, si está dispuesta. Esperanza miró a los tres hombres que habían pasado de ignorarla completamente a mirarla, como si fuera la persona más importante del mundo en el espacio de una hora. Era surrealista, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó. Significa, Roberto dijo, que queremos ofrecerle una posición permanente como nuestra especialista en documentos internacionales, con un salario que refleje el valor real de sus habilidades. ¿Y la limpieza? Contrataremos a alguien más para eso. Carlos respondió. Usted tiene talentos mucho más valiosos que ofrecer. Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos, no de tristeza, sino de una alegría tan intensa que no sabía cómo procesarla. En una sola tarde, su vida había dado un giro de 180 grados. ¿Puedo preguntarles algo?, dijo. Por supuesto. ¿Cómo es que ninguno de ustedes me había hablado antes? En 15 años, esta es la conversación más larga que hemos tenido. Los tres hombres se miraron entre ellos, claramente incómodos con la pregunta. Honestamente, Roberto respondió después de un momento, creo que simplemente no veíamos. Estábamos tan enfocados en nuestro mundo, en nuestros problemas, que no prestamos atención a las personas que hacían posible que ese mundo funcionara. Es nuestra pérdida, Miguel añadió, y nos disculpamos por eso. No necesitan disculparse, Esperanza dijo. Solo necesitan recordar que todos tenemos algo valioso que ofrecer. A veces solo necesitamos la oportunidad correcta para mostrarlo. Carlos asintió lentamente. Creo que acabamos de recibir una lección más valiosa que cualquier MBA. ¿Y ahora qué sigue?, Esperanza preguntó. Ahora, Roberto sonrió, llamamos a nuestros abogados, validamos este documento y luego llamamos a nuestros inversionistas japoneses para decirles que tenemos algo mucho mejor que un simple contrato de desarrollo. ¿Y yo? ¿Usted?, Miguel dijo. Va a ser una parte integral de todo este proceso y va a ser compensada de acuerdo con la importancia de su contribución. Esperanza pensó en su madre en el hospital, en los 200,000 pesos que necesitaba, en los años de invisibilidad que habían precedido a este momento. ¿Puedo llamar al hospital?, preguntó. Necesito decirle a mi madre que todo va a estar bien. Por supuesto, Roberto respondió. Use mi teléfono. Mientras Esperanza marcaba el número del hospital, se dio cuenta de que su abuela había estado equivocada en una cosa. No había aprendido húngaro en la niñez solo para usarlo cuando lo necesitara. Lo había aprendido para este momento exacto, para esta oportunidad específica, para cambiar no solo su vida, sino las vidas de todos en esa habitación.
Y mientras esperaba que contestaran en el hospital, sonrió al pensar que su abuela, donde quiera que estuviera, probablemente estaba sonriendo también. La llamada telefónica al hospital cambió todo, no solo para Esperanza, sino para cada persona en esa oficina que escuchó su voz quebrarse cuando le dijeron a su madre que la cirugía estaba asegurada. «Mija», la voz de doña Carmen sonaba débil, pero llena de una esperanza cautelosa. «¿Estás segura? No quiero que te endeudes por mí». Esperanza miró a los tres hombres que estaban sentados en silencio, observándola con una mezcla de respeto y algo que parecía ser asombro. Hacía una hora, ninguno de ellos sabía su nombre. Ahora, Roberto había insistido en que usara su oficina privada para la llamada. «Estoy segura, mamá, muy segura». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Esperanza. «Va a estar bien, todo va a estar bien». Cuando colgó el teléfono, se quedó sentada por un momento en la silla de cuero de Roberto, una silla que costaba más que su salario de 3 meses, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No era solo el dinero, aunque eso era un milagro en sí mismo. Era la forma en que estos hombres la estaban mirando ahora, como si fuera importante, como si siempre hubiera sido importante, y ellos simplemente no se habían dado cuenta. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Roberto, que entró con cuidado, como si no quisiera interrumpir un momento sagrado. «¿Cómo se siente?», preguntó, y había una gentileza en su voz que Esperanza nunca había escuchado antes. «Como si estuviera viviendo la vida de otra persona», respondió honestamente. Roberto se sentó en la silla frente a su propio escritorio, invirtiendo completamente la dinámica de poder que había existido durante 15 años. «Señora Morales, ¿puedo contarle algo personal?». Esperanza asintió, todavía sintiéndose surrealista por toda la situación. «Mi padre construyó esta empresa desde cero. Era un hombre duro, pero justo. Me enseñó muchas cosas sobre los negocios, pero hay una lección que claramente no aprendí bien». Roberto hizo una pausa, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. «Me enseñó que el valor real de una empresa no está en sus edificios o sus cuentas bancarias. Está en su gente, en toda su gente». «Señor Vázquez». «Roberto, por favor. Creo que después de lo que ha hecho hoy, el formalismo está fuera de lugar». Esperanza sonrió. «Roberto, entonces, no necesita explicarme nada». «Sí, necesito». Roberto la miró directamente a los ojos. «Necesito explicarle que durante 15 años he caminado por estos pasillos creyendo que conocía a todas las personas importantes en mi empresa. Y resulta que la persona más valiosa estaba aquí todo el tiempo y yo era demasiado arrogante para verla». «No era arrogancia», Esperanza dijo gentilmente. «Era simplemente diferentes mundos. Ustedes viven en un mundo donde las decisiones importantes se toman en salas de juntas. Yo vivo en un mundo donde las decisiones importantes se toman en hospitales públicos y colas de supermercado. Y ahora», Esperanza reflexionó por un momento, «ahora tal vez podemos vivir en el mismo mundo». En ese momento, Miguel y Carlos entraron a la oficina, cargando papeles y con expresiones de emoción contenida. «Esperanza», Miguel dijo, y ella notó que también había cambiado a usar su nombre en lugar de señora de la limpieza. «Nuestros abogados acabaron de confirmar algo increíble». «¿Qué confirmaron?». Carlos se sentó en la mesa, algo que normalmente habría considerado demasiado informal. «Que el documento que tradujo no solo es auténtico, sino que los derechos que establece siguen siendo válidos bajo el derecho internacional». «¿Cómo es posible?». «Porque», Roberto explicó, «cuando el Imperio Austrohúngaro se disolvió después de la Primera Guerra Mundial, muchos contratos privados quedaron en un limbo legal. Los nuevos gobiernos asumieron control de las propiedades públicas, pero los derechos privados, que nunca fueron oficialmente transferidos o cancelados,
Siguen siendo técnicamente válidos. Miguel se inclinó hacia adelante. Y lo más increíble es que nadie, en más de 100 años, había reclamado estos derechos específicos porque nadie podía leer el documento original. Hasta ahora, Carlos añadió mirando a Esperanza con admiración genuina. ¿Qué significa esto exactamente?, Esperanza preguntó. Roberto sonrió, y fue la sonrisa más auténtica que ella le había visto jamás. Significa que acabamos de encontrar una forma legal de reclamar derechos sobre algunas de las propiedades más valiosas de la costa croata. Nuestros abogados estiman, Miguel continuó, que si podemos validar y ejecutar estos derechos, estaríamos hablando de un valor total de aproximadamente $500 millones. Esperanza sintió que el aire salía de sus pulmones. 500 millones o más, Carlos confirmó. Y todo porque usted pudo leer algo que nadie más en esta ciudad podía leer. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era tenso o incómodo, era reverencial, como si todos estuvieran procesando la magnitud de lo que había sucedido. Hay algo más, Roberto dijo finalmente, algo que queremos proponerle. ¿Qué? No queremos que sea solo nuestra empleada en esto. Queremos que sea nuestra socia. Esperanza parpadeó. ¿Socia? Una participación del 5% en todo lo que resulte de este descubrimiento, Miguel explicó. Además de un salario base como nuestra directora de Asuntos Internacionales. ¿5% de $500 millones? Esperanza calculó mentalmente, pero los números eran demasiado grandes para procesarlos realmente. $25 millones. Carlos dijo suavemente. Mínimo. Esperanza se quedó inmóvil. Era una cantidad de dinero que no solo cambiaría su vida, sino que cambiaría las vidas de generaciones de su familia. Era una cantidad que le permitiría no solo salvar a su madre, sino ayudar a cientos de familias en su situación. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué me están ofreciendo tanto? Los tres hombres se miraron entre ellos, y fue Roberto quien respondió. Porque sin usted, este documento seguiría siendo un papel sin valor en nuestro escritorio, porque nos enseñó que el valor verdadero no siempre viene con títulos universitarios o trajes caros. Y porque, hizo una pausa, porque es lo correcto. Además, Miguel añadió con una sonrisa, vamos a necesitar su ayuda para navegar todo el proceso legal en Hungría y Croacia. Resulta que nuestros abogados no hablan húngaro. Esperanza se rió, una risa genuina que salió desde lo más profundo de su corazón. ¿Saben qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que mi abuela siempre me decía que algún día el húngaro me abriría puertas que ni siquiera sabía que existían. Yo pensaba que estaba siendo dramática. Las abuelas húngaras tienden a ser un poco dramáticas. Parece que su abuela podía ver el futuro, Carlos observó. O tal vez, Esperanza reflexionó, entendía algo que yo no entendía entonces, que no importa de dónde vengas o qué tan humilde sea tu posición, siempre tienes algo único que ofrecer al mundo. Solo necesitas la oportunidad correcta para mostrarlo. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabe lo que me asusta de todo esto? ¿Qué? Que probablemente hay cientos de personas en esta empresa, en esta ciudad, en este país, con talentos y conocimientos increíbles que estamos ignorando porque no encajan en nuestras ideas preconcebidas de lo que es valioso. ¿Y qué van a hacer al respecto?, Esperanza preguntó. Miguel se enderezó. Cambiar, empezando hoy mismo. ¿Cómo? Vamos a implementar un programa, Carlos explicó, donde cada empleado de la empresa, sin importar su posición, pueda compartir sus habilidades y conocimientos únicos. Nunca más vamos a asumir que sabemos todo lo que alguien puede ofrecer basándonos solo en su descripción de trabajo. ¿Y sabe cómo vamos a llamar a ese programa?, Roberto preguntó, volteándose desde la ventana. ¿Cómo? Programa Esperanza. Las lágrimas que Esperanza había estado conteniendo finalmente comenzaron a fluir libremente.
No eran lágrimas de tristeza o de gratitud simplemente. Eran lágrimas de reconocimiento, de validación, de la profunda satisfacción de saber que su vida tenía un propósito que iba más allá de lo que había imaginado. «Hay una condición», dijo finalmente. «¿Cuál?», Roberto preguntó. «Quiero que parte de mi participación vaya a crear un fondo para ayudar a familias que no pueden pagar tratamientos médicos, como la situación de mi madre». Los tres hombres sonrieron simultáneamente. «Por supuesto», Miguel dijo. «¿Cómo no se nos ocurrió?». «Porque…», Esperanza respondió levantándose de la silla y caminando hacia la ventana donde Roberto estaba parado. «Ustedes resuelven problemas de millones de dólares. Yo resuelvo problemas de supervivencia diaria. Ambos tipos de problemas son importantes». Mientras miraba hacia la ciudad abajo, Esperanza pensó en todas las personas que en ese momento estaban enfrentando las mismas dificultades que ella había enfrentado esa mañana. Personas que se sentían invisibles, que creían que sus habilidades no tenían valor, que estaban luchando simplemente por mantener a sus familias a flote. «¿Saben qué es lo que más me emociona de todo esto?», preguntó. «¿Qué?», los tres hombres respondieron al unísono. «Que mi historia va a demostrarle a otras personas como yo que nunca sabemos cuándo nuestros talentos ocultos van a ser exactamente lo que el mundo necesita». Roberto puso su mano en el hombro de Esperanza, un gesto que jamás habría imaginado hace unas horas. «Su historia va a cambiar más vidas de las que puede imaginar, empezando por las nuestras», Carlos añadió. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, Esperanza se dio cuenta de que había comenzado el día como una mujer invisible y lo estaba terminando como una socia en uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la empresa. Pero más que eso, había descubierto algo que valía más que todos los millones de dólares en el mundo. Había descubierto que siempre había sido valiosa. Solo había necesitado las circunstancias correctas para que otros pudieran verlo también. Y mientras pensaba en llamar a su hijo para contarle las noticias, sonrió al imaginar lo que su abuela Katalin habría dicho sobre todo esto. Probablemente algo como: «Te dije que el húngaro te serviría algún día, Kedvesem». Y por primera vez en su vida, Esperanza entendió completamente lo que su abuela había querido decir. 3 días después de la traducción que cambió todo, Esperanza se encontró sentada en la sala de espera del hospital más exclusivo de la ciudad, un lugar donde jamás había puesto un pie. Las paredes de mármol y los sillones de cuero contrastaban violentamente con las sillas de plástico y paredes descascaradas del hospital público donde había llevado a su madre durante años. Pero no era el lujo lo que la tenía inquieta. Era la llamada telefónica que había recibido esa mañana. «Esperanza», había dicho Roberto, con una urgencia en la voz que no había escuchado desde aquella tarde en la oficina. «Necesitamos hablar. Han surgido complicaciones». Ahora, mientras esperaba que su madre saliera de los exámenes preoperatorios que Roberto había insistido en pagar, Esperanza no podía dejar de preguntarse qué tipo de complicaciones podrían haber surgido. ¿Los documentos no eran válidos después de todo? ¿Los abogados habían encontrado algún problema legal? Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que la hizo levantar la vista bruscamente. «Esperanza Morales». Frente a ella estaba una mujer elegante de aproximadamente 40 años, vestida con un traje que costaba más que el salario anual de Esperanza antes de que su vida cambiara. Su sonrisa era perfecta, pero había algo en sus ojos que hizo que Esperanza se sintiera inmediatamente incómoda. «Sí, soy yo. ¿La conozco? Me llamo Victoria Sandoval». La mujer extendió una mano con manicura perfecta. «Soy la esposa de Miguel». Esperanza se puso de pie lentamente. En los 3 días desde el descubrimiento, había conocido a abogados, contadores y varios ejecutivos más de la empresa, pero esta era la primera vez que alguien de las familias de los socios la buscaba directamente.
Mucho gusto, señora Sandoval. ¿En qué puedo ayudarla? Victoria se sentó sin ser invitada, cruzando las piernas con una elegancia que hablaba de años de clases de etiqueta. Esperanza, ¿puedo llamarte así? Siento que después de todo lo que has hecho por nuestros esposos, somos prácticamente familia. Había algo en el tono de Victoria que puso a Esperanza en guardia. Era demasiado dulce, demasiado forzado. Por supuesto. ¿Cómo está, Miguel? Oh, está maravilloso. No para de hablar de ti. Victoria sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. De hecho, esa es la razón por la que estoy aquí. ¿Disculpe? Victoria se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Esperanza, querida, creo que hay algunas cosas que necesitas entender sobre el mundo en el que estás entrando. El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? Bueno, Victoria suspiró teatralmente. El mundo de los negocios de alto nivel, el mundo social de las élites, es muy diferente del mundo del que vienes. Hay reglas no escritas, expectativas, formas de comportarse que yo no conozco. Esperanza completó, sintiendo como una familiar sensación de humillación comenzaba a crecer en su pecho. No es que no las conozcas, es que nunca has tenido la oportunidad de aprenderlas. Victoria tocó el brazo de Esperanza con una condescendencia que se disfrazaba de amabilidad. Y está bien, querida. Nadie espera que una persona de tu trasfondo sepa automáticamente cómo moverse en estos círculos. Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. Después de 3 días de ser tratada como una igual, como una socia respetada, las palabras de Victoria la transportaron de vuelta a esa sensación de ser invisible, de no pertenecer. ¿Qué está tratando de decirme exactamente, señora Sandoval? Victoria suspiró nuevamente, como si lo que estaba a punto de decir le doliera profundamente. Esperanza, los hombres a veces toman decisiones impulsivas cuando están agradecidos. Mi esposo, Roberto, Carlos, están tan emocionados por lo que lograste que quizás no están pensando claramente en las implicaciones a largo plazo. ¿Qué implicaciones? Bueno, por ejemplo, ¿realmente crees que estarás cómoda en las cenas de gala, en las reuniones con inversionistas internacionales? ¿Sabes qué tenedor usar para cada plato? ¿Cómo dirigirte a un embajador? Cada pregunta era como una puñalada. Esperanza se quedó en silencio, sintiendo cómo toda la confianza que había ganado en los últimos días comenzaba a desmoronarse. No te estoy juzgando, Victoria continuó, su voz goteando falsa compasión. Simplemente estoy siendo realista. Estos hombres van a esperar que encajes en su mundo, y cuando no puedas hacerlo, bueno, el agradecimiento tiene una vida muy corta. ¿Y qué sugiere que haga? Esperanza preguntó, odiando cómo su propia voz sonaba pequeña y derrotada. Victoria sonrió, y esta vez la sonrisa fue genuina, pero cruel. Bueno, he hablado con las otras esposas, y hemos pensado en una solución que podría funcionar para todos. ¿Qué tipo de solución? Toma el dinero que te ofrecieron por la traducción del documento. Es una cantidad generosa, más de lo que podrías ganar en toda una vida. Pero renuncia a la participación como socia, renuncia al puesto ejecutivo, toma el dinero, cuida a tu madre y regresa a tu vida normal. Esperanza se quedó inmóvil. ¿Me está pidiendo que renuncie a mi futuro? Te estoy pidiendo que seas realista sobre tu futuro, Victoria respondió. Esperanza, querida, eres una mujer inteligente. Seguramente te das cuenta de que esto no puede durar. Tarde o temprano vas a cometer un error social que los avergonzará a todos. Tarde o temprano van a recordar quién eres realmente. Las palabras golpearon a Esperanza como una avalancha. Durante 3 días había comenzado a creer que realmente pertenecía al mundo de sus nuevos socios. Había comenzado a creer que su valor era reconocido y respetado. Pero Victoria estaba vocalizando todos los miedos secretos que había estado enterrando.
¿Quién más sabe de esta conversación?, preguntó. Bueno, las esposas hemos estado hablando. Estamos preocupadas por nuestros esposos, por la empresa, por... Victoria hizo una pausa. Por ti también, por supuesto. ¿Miguel sabe que está aquí? Por primera vez, Victoria vaciló. Miguel está... Bueno, él todavía está en la fase de entusiasmo, pero las esposas vemos las cosas más claramente. Sabemos cómo funciona realmente este mundo. En ese momento, Esperanza escuchó su nombre siendo llamado. Era la enfermera, indicándole que su madre había terminado con los exámenes. «Tengo que irme», dijo, levantándose. Victoria se puso de pie también, alisando su falda. «Esperanza, solo piénsalo. No estoy tratando de lastimarte. Estoy tratando de salvarte de una humillación mucho mayor en el futuro». Mientras caminaba hacia el consultorio médico, las palabras de Victoria resonaban en su cabeza como campanas fúnebres. Tenía razón. ¿Estaba Esperanza viviendo en una fantasía que inevitablemente se desmoronaría? Encontró a su madre sentada en una silla, vestida con una bata de hospital que era más suave y limpia que cualquier ropa que habían podido permitirse en años. «¿Cómo te fue, mamá?». Doña Carmen sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. «Mija, este lugar es como un palacio. Los doctores me trataron como si fuera una reina». «Te mereces ser tratada como una reina». «¿Esperanza?». Su madre la tomó de la mano. «¿Estás bien? Te ves triste». Esperanza se sentó junto a su madre, sintiendo el peso de la conversación con Victoria. «Mamá, ¿alguna vez has sentido que no perteneces a algún lugar, incluso cuando otros te dicen que sí perteneces?» Doña Carmen estudió el rostro de su hija con esos ojos sabios que solo las madres poseen. «¿Alguien te dijo algo que te lastimó? Alguien me dijo algunas verdades que no quería escuchar. Verdades o miedos disfrazados de verdades». Esperanza miró a su madre con sorpresa. «¿Qué quieres decir?». «Mi hija, he vivido 65 años en este mundo. He visto cómo la gente usa las verdades para mantener a otros en su lugar, especialmente cuando esos otros amenazan el orden establecido. Pero mamá, ¿y si tienen razón? ¿Y si realmente no pertenezco a ese mundo?». Doña Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas, manos que habían trabajado duro toda su vida, pero que ahora estaban suaves, gracias al tratamiento médico que podía permitirse. «Esperanza, ¿recuerdas lo que tu abuela Catalín solía decir sobre los palacios?». «¿Qué decía?». «Decía que un palacio no se hace grande por las paredes que tiene, sino por las personas que permite entrar, y que cualquier palacio que solo permite entrar a cierto tipo de personas, en realidad es una prisión muy cara». Esperanza sintió lágrimas picándole los ojos. «Pero, ¿y si no sé cómo comportarme? ¿Y si cometo errores?». «Mija». Su madre la miró con esa sabiduría que solo viene de haber criado a una hija sola, de haber visto a esa hija convertirse en mujer a los 23 años cuando perdió a su esposo, de haber sido testigo de cada sacrificio que había hecho. «Tú has cometido el error más difícil de todos, el error de creer que no mereces más de lo que la vida te ha dado hasta ahora». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que a los 35 años has criado a un hijo que es tu orgullo, has cuidado de una madre que te adora, has trabajado con una dignidad que pocos tienen y has preservado las enseñanzas de tu abuela cuando habría sido más fácil olvidarlas. Y me preguntas si sabes comportarte». Doña Carmen apretó las manos de su hija. «Mija, no renuncias a tu futuro por miedo. Tu abuela no cruzó un océano escapando de una guerra para que su nieta se escondiera cuando finalmente llegara su oportunidad. Y yo no crié a una luchadora para que se rindiera justo cuando la batalla está a punto de ser ganada». En ese momento, el teléfono de Esperanza sonó. Era Roberto. «Esperanza, ¿dónde estás? Necesitamos hablar urgentemente. Han pasado cosas desde esta mañana. Estoy en el hospital con mi madre. ¿Qué ha pasado?».
Los inversionistas japoneses llegaron antes de lo previsto. Quieren conocerte. Ahora. Dicen que no van a firmar nada hasta que conozcan personalmente a la mujer que descifró el documento. Esperanza miró a su madre, quien había escuchado suficiente de la conversación para entender lo que estaba pasando. «Ve», doña Carmen dijo firmemente, «ve y muéstrales de qué está hecha una mujer Morales. Mamá, ve, mija, y recuerda, no estás pidiendo permiso para estar ahí. Te ganaste tu lugar». Mientras Esperanza caminaba hacia la salida del hospital, pasó junto a Victoria Sandoval, quien seguía sentada en la sala de espera, aparentemente esperando una respuesta. «¿Ya decidiste?», Victoria preguntó. Esperanza se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Sí, decidí. ¿Y?» «Decidí que usted no conoce a los hombres con los que está casada tan bien como cree. Y decidí que subestima gravemente tanto mi inteligencia como mi determinación». Victoria parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. «Disculpe», Esperanza continuó, «pero tengo una reunión muy importante con inversionistas internacionales. Parece que quieren conocer a la mujer que va a hacerlos mucho más ricos». Y con eso, Esperanza Morales caminó hacia la puerta, dejando atrás no solo a Victoria Sandoval, sino también a la última parte de sí misma, que creía que no merecía estar en los lugares más altos. Porque había entendido algo fundamental: el respeto no se mendiga, se gana, y ella ya se lo había ganado. Un año después de aquella tarde que cambió todo, Esperanza se encontró parada frente al espejo de lo que una vez había sido la oficina de limpieza del edificio corporativo. Ahora era su oficina privada, transformada en un espacio elegante pero acogedor, donde las paredes estaban adornadas no con diplomas universitarios, sino con fotografías de familias que habían sido ayudadas por el Fondo Esperanza, cartas de agradecimiento escritas a mano y en el lugar de honor, enmarcada en oro, la receta de goulash de su abuela Katalin, escrita en húngaro con su letra temblorosa. Pero Esperanza no estaba mirando ninguna de esas cosas. Estaba mirando el vestido azul marino que había elegido para la ocasión más importante de su nueva vida. En 2 horas estaría parada frente a 500 personas en el evento de gala más exclusivo de la ciudad, no como empleada de limpieza, sino como la oradora principal. El tema de su discurso: el valor oculto de las personas invisibles. Sus manos temblaron ligeramente mientras se acomodaba el collar de perlas que Roberto le había regalado. No de jefe a empleada, sino de socio a socia, de amigo a amiga. Un collar que había pertenecido a su propia madre y que él había insistido en que Esperanza usara porque representaba la elegancia que viene de adentro, no de afuera. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Se puede? Era la voz de Miguel, pero había algo diferente en su tono, algo que no había escuchado antes. «Por supuesto, pasa». Miguel entró, pero no venía solo. Detrás de él estaba Victoria, su esposa, con los ojos rojos de haber llorado y una expresión que Esperanza no pudo interpretar inmediatamente. «Esperanza», Miguel comenzó, «Victoria tiene algo que quiere decirte». Esperanza sintió que su estómago se apretaba. Habían venido a confrontarla nuevamente, a decirle que finalmente habían decidido que no pertenecía. Pero lo que sucedió a continuación la dejó completamente sin palabras. Victoria se acercó lentamente y, para sorpresa de Esperanza, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Esperanza», Victoria comenzó, su voz quebrándose, «he venido a pedirte perdón». «¿Perdón?» «Sí». Victoria respiró profundamente. «Y a contarte algo que necesitas saber». Esperanza miró a Miguel, quien asintió con ánimo. «Es importante que lo escuches». Victoria se sentó en una de las sillas frente al escritorio de Esperanza, la misma silla donde un año antes había tratado de convencerla de que renunciara a su futuro. «La semana pasada», Victoria comenzó, «mi hermana perdió su trabajo. Es madre soltera, tiene 2 hijos pequeños y está desesperada».
Cuando fue a pedir ayuda al Fondo Esperanza, la persona que la atendió fue increíblemente amable. Le aseguró que iban a ayudarla y le dijo que no se preocupara, que entendían exactamente por lo que estaba pasando. Victoria hizo una pausa, secándose los ojos con un pañuelo. ¿Sabes quién era esa persona? Esperanza negó con la cabeza. Eras tú. Victoria la miró directamente a los ojos. Mi hermana no sabía quién eras, no sabía que eras la fundadora del fondo. Para ella, eras simplemente una mujer amable que la escuchó cuando más lo necesitaba. Esperanza sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Recordaba esa conversación. Recordaba a la mujer joven que había llegado al fondo con sus hijos, con esa expresión de desesperación que ella conocía tan bien. Cuando mi hermana me contó sobre la mujer que la había ayudado, Victoria continuó, comenzó a describirte. Tu amabilidad, tu manera de hacer que se sintiera importante en lugar de avergonzada. Y yo me di cuenta de algo terrible. ¿Qué? Me di cuenta de que la mujer que había tratado de humillar hace un año era la misma mujer que estaba salvando a mi familia. Y me di cuenta de que había juzgado completamente mal quién era la persona verdaderamente elegante en esta historia. Miguel se acercó y puso su mano en el hombro de su esposa. Victoria quiere pedirte algo. ¿Qué? Esperanza preguntó, aunque su voz salió apenas como un susurro. Victoria se levantó y, para completo shock de Esperanza, se arrodilló frente a ella. Quiero pedirte que me enseñes, dijo, con una humildad que Esperanza jamás había visto en ella. Quiero aprender a ser el tipo de mujer que ayuda a otras mujeres en lugar de juzgarlas. Quiero aprender a usar mi privilegio para algo bueno, como tú has hecho. Esperanza se quedó sin aliento. Victoria, levántate, por favor. No, Victoria insistió. Necesito hacer esto. Necesito pedirte perdón desde esta posición. Porque necesito recordar lo que se siente ser vulnerable, ser la que necesita ayuda. Esperanza se levantó de su silla y gentilmente ayudó a Victoria a ponerse de pie. Victoria, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después. ¿Me perdonas? Ya te perdoné, Esperanza respondió, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Hace mucho tiempo. Anne. En ese momento, Roberto y Carlos entraron a la oficina, seguidos por una mujer mayor que Esperanza no reconoció inmediatamente. Esperanza, Roberto dijo con una sonrisa misteriosa. Hay alguien que quiere conocerte. La mujer mayor se acercó lentamente. Tenía aproximadamente 65 años, cabello blanco perfectamente peinado y ojos que brillaban con una inteligencia aguda. Señora Morales, la mujer dijo con un ligero acento. Mi nombre es Eva Kovács. Soy de Hungría. El corazón de Esperanza se detuvo. ¿De Hungría? Sí, soy la directora del Archivo Nacional de Budapest. Cuando supe de su descubrimiento, tomé el primer vuelo disponible. ¿Mi descubrimiento? Eva sonrió, y había algo familiar en esa sonrisa. El documento que tradujo, señora Morales, no era solo cualquier contrato. Era el último documento oficial del Banco Real húngaro antes de la guerra. Llevamos más de 70 años buscándolo. ¿70 años? Sí, ese documento es la clave para resolver cientos de casos de propiedades perdidas durante la guerra. Familias enteras han estado esperando décadas para poder reclamar sus derechos legítimos. Carlos se acercó. Esperanza, lo que Eva nos está diciendo es que tu traducción no solo nos ayudó a nosotros, va a ayudar a cientos de familias húngaras a recuperar lo que perdieron. Pero hay algo más. Eva continuó y había emoción en su voz. Señora Morales, ¿cuál era el apellido de soltera de su abuela? Katalin Varga. Eva abrió una carpeta que llevaba consigo y sacó una fotografía en blanco y negro. ¿Es esta su abuela? Esperanza tomó la fotografía con manos temblorosas. Era su abuela, pero mucho más joven, parada frente a un edificio elegante con un letrero en húngaro. Sí, es ella. Pero ¿cómo?
Su abuela, señora Morales, trabajaba en el Banco Real Húngaro. Era una de las traductoras oficiales de documentos internacionales. Eva sonrió con lágrimas en los ojos. El documento que usted tradujo lleva la firma de su abuela al final. Ella fue quien lo escribió. El mundo de Esperanza se detuvo completamente. ¿Qué? Su abuela escribió ese documento en 1887, cuando tenía solo 25 años. Y 70 años después, su nieta lo tradujo completando un círculo que ella jamás pudo haber imaginado. Esperanza se sentó pesadamente en su silla, abrumada por la magnitud de lo que acababa de escuchar. Hay más, Eva continuó gentilmente. El gobierno húngaro quiere otorgarle una medalla de honor, no solo por la traducción, sino por preservar el idioma y la cultura que su abuela le enseñó. Quieren declararla guardiana del patrimonio cultural húngaro. Roberto se acercó y puso su mano en el hombro de Esperanza. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Esperanza no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras pensaba en su abuela, en las tardes que habían pasado juntas aprendiendo esa escritura antigua, en la forma en que Katalin siempre había insistido en que algún día sería importante. Mi abuela, finalmente logró decir, mi abuela siempre decía que las historias no terminan, solo encuentran nuevos narradores. Y usted, Eva dijo suavemente, ha sido la narradora perfecta para completar la historia que su abuela comenzó. En ese momento, Carmen, la asistente de Roberto, apareció en la puerta. Señora Morales, perdón que interrumpa, pero su madre está en el teléfono. Dice que es urgente. Esperanza tomó el teléfono con el corazón acelerado. «Mamá, ¿estás bien?» «Mija», la voz de doña Carmen sonaba diferente, más fuerte, más llena de vida de lo que había sonado en años. «Estoy más que bien. Los doctores acaban de darme los resultados de los últimos exámenes. Y mi corazón está completamente curado. No necesito más tratamientos. Soy oficialmente una mujer sana». Esperanza se quebró completamente. Un año de preocupaciones, de miedos, de noches sin dormir, se desvaneció en un instante. «¿En serio, mamá?» «En serio, mija. Y hay algo más. El doctor dice que tengo el corazón más fuerte que ha visto en una mujer de mi edad. Dice que podría vivir otros 30 años». Esperanza miró alrededor de la habitación a todas las personas que habían llegado a formar parte de su nueva familia extendida. Roberto, quien había aprendido a ver a las personas en lugar de solo empleados. Miguel y Victoria, quienes habían crecido más en un año que en toda su vida anterior. Carlos, quien había descubierto que los números más importantes eran los que representaban vidas cambiadas. Y Eva, quien había viajado desde otro continente para cerrar un círculo que había comenzado más de un siglo antes. «Mamá», Esperanza dijo, su voz llena de una alegría que no había sentido jamás. «Creo que la abuela tenía razón sobre todo». «¿Sobre qué, mija?» «Sobre que nunca sabemos cuándo nuestros talentos van a ser exactamente lo que el mundo necesita. Y sobre que las mejores historias son las que se escriben con amor». 2 horas después, Esperanza estaba parada en el escenario del salón de gala más elegante de la ciudad, mirando hacia un mar de rostros. Había empresarios millonarios, embajadores, políticos y personas de todo nivel social que habían venido a escuchar su historia. Pero en la primera fila, en los asientos de honor, estaban las personas que realmente importaban. Su madre, radiante con un vestido nuevo y el color de vuelta en sus mejillas. A su lado, Andrés, su hijo, llevando el único traje que tenía, pero con una postura que irradiaba orgullo. Roberto, Miguel y Carlos, quienes habían pasado de ser sus jefes a ser sus hermanos del alma. Victoria, quien la miraba con una admiración genuina. Y Eva, quien había traído un pedazo de su herencia familiar de vuelta a su vida. Hace un año, Esperanza comenzó, su voz clara y fuerte. Yo era una mujer invisible. Limpiaba oficinas, cuidaba a mi madre enferma
y creía que mi vida había alcanzado su máximo potencial. Hizo una pausa, mirando hacia su hijo, quien le sonrió con esa sonrisa que la había sostenido durante los años más difíciles. Pero aprendí algo importante. Aprendí que no existen las personas invisibles. Solo existen las personas que otros han elegido no ver. La audiencia estaba completamente silenciosa, pero Esperanza podía sentir la conexión, la comprensión que se extendía por todo el salón. Mi abuela húngara solía decirme que cada persona lleva dentro de sí un regalo único para el mundo, pero que a veces ese regalo permanece envuelto durante años, esperando el momento perfecto para ser develado. Esperanza sonrió, pensando en Katalin, sintiendo su presencia como si estuviera sentada en primera fila junto a su familia. Hoy quiero contarles sobre el momento en que mi regalo fue finalmente develado. No por mí, sino por 3 hombres que tuvieron el valor de admitir que necesitaban ayuda, y sobre cómo esa simple admisión cambió no solo mi vida, sino las vidas de cientos de familias. Durante los siguientes 30 minutos, Esperanza contó su historia. Cada palabra, cada emoción, cada momento de transformación. Habló sobre la humillación que se convierte en oportunidad, sobre la fuerza que viene de la vulnerabilidad, sobre el valor que todos tenemos dentro, esperando ser reconocido. Cuando terminó, el silencio en el salón era absoluto. Luego, lentamente, una persona comenzó a aplaudir. Era Andrés, su hijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Luego Roberto se levantó, seguido por Miguel, Carlos y toda la primera fila, hasta que todo el salón estaba de pie, aplaudiendo no solo por su historia, sino por la esperanza que representaba para todos ellos. Después del evento, mientras caminaban hacia el auto que Roberto había insistido en proporcionarles, Andrés tomó la mano de su madre. «Mamá», le dijo, «¿sabes lo que más me gustó de tu discurso? ¿Qué, mijo? Que cuando hablaste de la familia, nos miraste a nosotros, a mí, a la abuela, a los nuevos tíos Roberto, Miguel y Carlos, como si fuéramos tu mundo entero». Esperanza se detuvo en medio de la banqueta, tomó el rostro de su hijo entre sus manos y lo miró con todo el amor que había acumulado durante 17 años. «Andrés, ustedes no son mi mundo entero. Ustedes son la razón por la que mi mundo tiene sentido. ¿Y sabes qué más, mamá? Que la bisabuela Katalin estaría súper orgullosa, porque cumpliste la promesa que le hiciste cuando era niña». ¿Qué promesa? La promesa de nunca olvidar de dónde venimos, sin importar a dónde vayamos. Pero para Esperanza, el momento más importante llegó después, cuando estaba recogiendo sus cosas del podio. Una mujer joven se acercó, llevando de la mano a una niña de aproximadamente 8 años. «Señora Morales», la mujer dijo tímidamente, «soy empleada de limpieza en un hospital. Mi hija y yo escuchamos su historia en la televisión». Esperanza se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «¿Cómo te llamas, princesa?» «Sofía», la niña respondió. «Y mi mamá dice que usted demuestra que las mamás trabajadoras también pueden ser importantes». Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos nuevamente. «¿Sabes qué, Sofía? Tu mamá es importante ahora mismo. Ella cuida de las personas cuando están enfermas. No hay trabajo más importante que ese». La madre de Sofía se acercó más. «Señora Morales, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Realmente cree que mi hija puede llegar a donde usted llegó?» Esperanza miró a la niña, que la estaba observando con esos ojos grandes y llenos de sueños que solo los niños poseen. «No», respondió Esperanza, «creo que puede llegar mucho más lejos». Mientras salía del evento esa noche, acompañada por su nueva familia extendida, Esperanza pensó en su abuela Katalin. Pensó en cómo había viajado desde Hungría con nada más que una caja de documentos viejos y la esperanza de un futuro mejor. Pensó en cómo había invertido años enseñándole a una niña pequeña a leer una escritura que parecía no tener valor en el mundo moderno.
Y pensó en cómo esa misma niña había crecido para usar esa enseñanza para cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de cientos de personas más. «Gracias, abuela», murmuró hacia las estrellas. «Tenías razón sobre todo, porque había aprendido la lección más importante de todas, que el amor que compartimos, los conocimientos que pasamos, las semillas de esperanza que plantamos, nunca mueren. Solo esperan el momento perfecto para florecer. Y a veces, cuando menos lo esperamos, esas semillas se convierten en bosques enteros de posibilidad. El círculo, finalmente, estaba completo.